con lo que está ocurriendo fuera de España, en cifras que no pueden trucar. Por ejemplo, ventas de automóviles. En España caen el 42%, en Francia caen el 7%. Dice, caen en todos los sitios, sí. Bueno, ya nos hacemos una idea, bien, vamos con la respuesta. Bien, pero es que le digo lo mismo, el consumo interno, el consumo de las familias, etcétera, 3/4 de lo mismo. Nosotros estamos en el -15 y en otros sitios están en -3. Como le digo, ya nos vamos haciendo una idea, que si entramos en todos los datos se nos va el tiempo. De hecho, me dicen que nos quedan 2 minutos antes de dar paso al boletín informativo. Si no le da tiempo, luego retomamos. Por alusiones muy rápido, simplemente decir que yo lo que le comenté fuera de micrófono al señor Roberto es que el INE aplica una metodología adaptada a normativa internacional y que, de ser incorrecto el dato, pues tendría que falsearlo, y eso hay que demostrarlo. Es decir, yo me creo los datos del INE, ¿de acuerdo? Lo que hice referencia es a la crítica sobre determinadas aplicaciones metodológicas, que es lo que yo le insistí en que le podía demostrar que se seguía una adaptación a normativa internacional. Yo sí que creo que España tiene determinados elementos o variables de seguimiento macroeconómico que está peor que otros países, que el resto de países comunitarios, como es el dato de empleo, que es un dato gramísimo, y es cierto, pero hay otros muchos datos que nos ponen en una situación por delante. Es decir, él ha comentado al final el tema del sistema bancario. Pues mire usted, es posible, y esto yo lo he dicho aquí meses atrás, yo decía, al final, si esto sigue durando, cae hasta el más pintado. Quiero decir, es posible que estemos ahora delante de poder empezar a ver intervenciones por parte del Estado en determinadas entidades financieras, etcétera, etcétera. Pero es que va a ser un año en el que Estados Unidos interviene Bernstein. Quiero decir que lleva... No, perdone, ahora estoy en mi turno. Quiero decir que es posible que el sistema financiero español en estos momentos pueda haber entidades que necesiten o empiecen a necesitar de la intervención pública. Es posible, no hay que descartarlo, pero llevamos un año de retraso respecto a Estados Unidos, y no solo Estados Unidos. Ha habido intervenciones en Alemania, ha habido intervenciones en Holanda, ha habido intervenciones en Francia, ha habido intervenciones en el Reino Unido, ha habido intervenciones en Irlanda, ha habido intervenciones en Portugal, en prácticamente todos los países de la OCDE. Y España, hasta ahora, ha sido el único país, o de los muy pocos y desde luego el único de los significativos, que se ha librado de una intervención en alguna entidad porque financiera. son falsas las valoraciones de los activos. Pues mire usted, porque el Banco de España les permite valorar los activos al coste y no el precio de mercado. Tiempo muerto, boletín informativo. Y a la vuelta seguimos con este debate, discusión. Espero que sea debate en lugar de discusión, que no es esta hora para que no se estrese nadie. ¿Sigo yo? ¿No sigo yo? Este es el debate que ustedes se han perdido mientras estaban escuchando las noticias. Yo creo que, como usted había hablado un rato largo y don Lorenzo se lamentaba de que le había interrumpido, le dejamos acabar y enseguida la respuesta. Si les parece a ambos. Parece. Faltaría. Muy bien. Perfecto, así me gusta. Bueno, yo era comentar simplemente algún dato que también es importante, o que quizá todavía demasiado hoy el gobernador del Banco de España, donde ha hablado que efectivamente parece que nos adentramos en una recesión de cierta magnitud, esas son las palabras que ha empleado, pero también ha dado datos que también son importantes, y es respecto al crédito. Él ha comentado que efectivamente podemos entrar por una situación de precios también, de falta de crecimiento en términos nominales de la economía española, incluso la posibilidad de crecimiento nominal, de falta de intensidad o de tensión en el mercado de crédito, pero ha dado unos datos significativos, y es que durante el mes de enero ha crecido levemente el crédito a las familias. Es decir, ha crecido un 5%, de media el crédito a las familias y a las empresas, de los cuales, por ejemplo, el crédito nuevo concedido a créditos hipotecarios a las familias ha crecido un 4,2%, el crédito nuevo a el tema de créditos personales ha crecido un 3%, y las empresas han crecido un 6%, si bien es verdad que ha matizado crédito nuevo o ampliación de créditos, y es verdad que ha matizado que eso se debe en gran parte a las ampliaciones o al mayor uso de las líneas de crédito que tenían ya concedidas las empresas. Con esto lo que quiero decir es que también aparecen elementos que hacen sospechar que efectivamente esa caída de los tipos de interés empiezan a tener un cierto efecto por parte de la demanda, por parte de las familias que acuden al crédito, llamados un poco por los menores costes, y por otra parte también las líneas que se están inyectando de ayuda para conceder estos créditos a través de ICO, pues parece que empiezan a tener efecto. Y ahí están los datos, y son datos que ha publicado hoy, o que ha dado a conocer hoy, el Banco de España a través de su gobernador. Yo quería comentar, y ya con esto termino y le dejo hablar a mi contertulio, comentar el tema que ha dicho de los 1.500 millones de ahorro de gasto corriente que se va a realizar en todos los ministerios, y de los 800 millones que se destinan a infraestructuras en Cataluña. Él ha comentado para embajadas, etcétera, son para infraestructuras, en principio.
Vamos a ver ya lo que hacen luego con el dinero, porque como usted luego dice que se lo dan para una cosa, pero lo que se le pasa por la mente. Hacen lo que se le pasa por la mente. Pero lo han hecho siempre, vamos, no es que lo hagan de ahora. Pero en principio son millones que están destinados a infraestructura. Y al menos que usted me diga lo contrario, hoy por hoy, también Cataluña es España. Quiero decir que son 800 millones. Sí, pero no que se lleve el 50% del total de infraestructuras del país. Millones. También va a depender porque no es el 50% del total del país. También va a depender de las necesidades de infraestructura. Usted bien sabe que las inversiones en infraestructura, si se analiza históricamente, no se realizan equitativamente durante toda la vida o todo el periodo de inversiones, sino que hay determinadas zonas geográficas se han realizado muchas más en Cataluña que en el resto del país. O en otras. Y ahora también las necesidades pueden ser mayores, es decir, que hay que verlo en términos per cápita, etcétera. En cualquier caso, lo que está habiendo, es decir, al final el gasto público también es una manera de expandir el PIB, de expandir la economía. Simplemente que no es lo mismo articularlo a través del gasto corriente que articularlo a través de inversiones y especialmente de infraestructuras. Con esto lo que quiero decir que ese cambio, independientemente o sin entrar en temas de valoración política respecto al estatuto, etcétera, ese cambio de 1.500 millones de gasto público en gasto corriente a gasto en infraestructuras, aunque de momento son 800, pero confío y espero en que el resto de los 900 millones, de los 700 millones que quedan hasta esos 1.500 se destinen a inversión y permita reactivar parte del sector productivo español, me parece un dato más que positivo. Bueno, vamos a ver, don Lorenzo, usted la monta. O no se entera, o qué sé yo. Los 1.500 millones que le van a sacar, como quien saca una muela, a los pobres funcionarios, que no tienen ya ni para fotocopias, del Estado español, porque los autonómicos no tienen problemas, los 1.500 millones no van a infraestructuras ni a nada. Los 1.500 millones van al paro, para financiar 15 días de paro. 15 días, porque la cantidad que necesitan para que los parados, esto lo he dicho y lo vuelvo a repetir, para que los parados reciban las prestaciones a las que tienen derecho, no los que están tirados en la cuneta, que esos siguen tirados en la cuneta a pesar de lo que dijo el señor Zapatero, y no reciben ni un céntimo, ni lo van a recibir. Pero para que estos señores reciban lo suyo, se necesitan 15.000 millones por encima de lo que está previsto en los presupuestos generales del Estado 2009. Por lo tanto, 1.500 millones tienen para 15 días. Lo de Cataluña, pues no sé de dónde lo han sacado, porque esto ahora, si le parece, hablamos de el déficit público, las cifras del déficit público, del 3,82%, porque esto nos permite, o me permite, situar que comprenda la gente cómo se contabilizan Pues si les parece, les cuento yo la versión oficial y luego entramos en las valoraciones. Decía Ocaña, el secretario de Estado de Hacienda, porque en principio estos datos los iba a dar Solbes, dijo el Ministerio que por asuntos personales el ministro no podía estar allí, confirmaba que el déficit público se había elevado al 3,82%, son 4 décimas más que las previsiones oficiales del Ejecutivo, y lo achacaba a las medidas anticrisis y también a la caída de los ingresos. Por eso decía que es coyuntural el déficit, porque evidentemente, decía, insisto, no es mi opinión, es la de Carlos Ocaña, es la versión que defendió ayer, que era una circunstancia excepcional, había que dotar de presupuesto a esas medidas anticrisis y que evidentemente esto estaba repercutiendo en ese aumento del déficit que nos ha costado, por cierto, la apertura de un expediente sancionador por parte de Bruselas, no lo olvidemos. Bueno, vamos a ver. Esto, la verdad es que el señor Solbes es que ya no tiene ni vergüenza, no se atreve a dar la cara. La cifra, como todas las cifras oficiales que da este gobierno, del 3,82 o 3,84%, es mentira. ¿Por qué es mentira? Y le explico las razones. Porque hay otra serie de partidas que no están incluidas ahí y que son déficit público. Por ejemplo, voy a decir exactamente las que son y las que suman, porque esto son matemáticas. Bueno, para empezar a hablar, ellos han metido ahí una parte positiva que todavía tiene la Seguridad Social y que la está perdiendo a una velocidad vertiginosa, porque si comparamos la cifra del mes de octubre con la del mes de diciembre, la caída del excedente de la Seguridad Social ha caído en vertical, pero que en cualquier caso la Seguridad Social no tiene nada que ver con el resto de las administraciones públicas. Lo correcto es ver el déficit porque es una caja cerrada, que es otra historia, que ya lo hemos hablado, que está quebrado y todo lo demás, pero no lo vamos a hablar eso hoy. Los déficits son el del Estado, el de las comunidades autónomas y el de los ayuntamientos. Y ese déficit es
aproximadamente 4,5%, es decir, no quitándole el 0,78 de la seguridad social, que es una trampilla como otra cualquiera. Perdón, la inventaron los del PP, para que no me lo recuerden. Te lo quería preguntar yo, que si con otros gobiernos ha funcionado así o era distinto. Lo inventaron los del PP. Bien, pero es que claro, aquí no está incluido todo. Y hay dos grandes partidas que no están incluidas. La primera, precisamente, las inversiones. Título octavo, como usted sabe muy bien. Las inversiones en infraestructuras, es decir, los arreglos de carretera, los 800 millones de los 800 millones no, los 4.850 millones de infraestructuras que se lleva a Cataluña, que es prácticamente el 50% del total de España, esos no van a déficit, sino que van directamente contra deuda. Es decir, lo realizan una serie de empresas que se han creado ad hoc, como Adif, etcétera, etcétera, y todo